¿Puedes ganar fuerza sin ganar masa muscular? Esta pregunta la vamos a responder el día de hoy aclarando algunos conceptos. ¿Y de dónde surgió la idea? Hace un par de días, en una consulta con uno de mis pacientes, resulta que le fue excepcionalmente bien. Después de 4 semanas de implementación de plan de alimentación, de ejercicio, de descanso, yo me encargo del plan de alimentación, no del entrenamiento, pues resulta que al evaluar su composición corporal perdió bastante grasa, y aquí el punto crucial es que no sacrificó un solo gramo de masa muscular. Pero ojo, tampoco ganó masa muscular, lo cual no es ninguna sorpresa porque el plan de alimentación actualmente está diseñado para perder grasa corporal y no para ganar masa muscular. Y entonces me hizo esa pregunta: oye, es que esto está un poco extraño porque yo estoy yendo al gimnasio y hoy en día estoy cargando mucho más peso de lo que cargaba apenas hace un mes que empecé a ir al gimnasio. Pero viendo la composición corporal, me dices que no gané nada de músculo. ¿Es posible que haya ganado fuerza sin ganar músculo? Hoy te voy a responder sí o sí no. Hoy va a ser un programa un poco distinto porque realmente más bien voy a tirar concepto tras concepto tras concepto, explicando por supuesto un poco de cada uno y dando un poco de entorno. ¿Por qué? Porque hay muchos términos y muchas definiciones y muchas palabras que en el mundo deportivo, de la actividad física, del ejercicio, tienden a confundirse, tienden a entenderse como si fueran casi sinónimos o que al menos son fenómenos que suceden de manera paralela y proporcional, lo cual no es así. El ejemplo claro está justamente la idea que me surgió en este programa, fue que es muy común que las personas consideren la hipertrofia muscular, el ganar masa muscular, como algo que va de la mano de manera proporcional a ganar fuerza muscular, lo cual es totalmente mentira. Son fenómenos relacionados, sí, pero no son ni lo mismo ni son directamente proporcionales ni paralelos en mismas cantidades. Para esto te voy a platicar una historia personal muy rápida, muy sencillo. La primera vez que yo toqué un gimnasio, que pisé un gimnasio de pesas, ya sabes, el gimnasio en el estereotipo normal, que te metes y hay barras, discos, gente sudando y gritando, fue cuando tenía más o menos unos 16 años y me metí al gimnasio porque en ese momento practicaba fútbol americano, que fue un deporte que practiqué muchos años de mi vida. Bueno, pues como parte del entrenamiento, entré al gimnasio, algo esperado para un deporte de esa clase, y en ese momento recuerdo claramente cómo una barra olímpica en press de pecho, ya sabes, para quien no está acostumbrado a términos de gimnasio, el press de pecho es este ejercicio en el cual están acostados boca arriba, están levantando barras, ¿no? Como el más estereotipo de ejercicio de gimnasio, me parece que es ese y por eso lo pongo de ejemplo. Pues recuerdo que la primera vez que me acosté en ese banco y que me pusieron a hacer ese ejercicio solo con la barra olímpica, que pesa aproximadamente 20 kilogramos como dato, pues a mí me costó un trabajo hacer una serie. No recuerdo si hice 3, si hice 4, si hice 6 repeticiones, no lo recuerdo, pero claramente recuerdo cómo me estaba medio muriendo por levantar una barra sin un solo disco adicionado al peso, y me costó muchísimo. Reitero, tenía más o menos 16 años y era la primera vez que pisaba un gimnasio. Bueno, pues para cuando tenía 24 años aproximadamente, fue el momento en el que más peso, más fuerza, digamos, tuve al menos en ese ejercicio. Y fíjate cómo estoy enfatizando en el momento en el que cargué más peso, más fuerza, digamos. Para ese momento, más o menos a mis 24 años, el peso total que era capaz de cargar en ese mismo ejercicio, literal, en la misma banca con la misma barra, porque era en el mismo gimnasio del equipo, que estaremos hablando de 8 años después, el peso que cargaba pasó de esos 20 kilogramos originales, únicamente la barra, a 175 kilogramos totales. Lo que supone más o menos unos 75, bueno, supone más bien 75, si no estoy contando mal, 77 y medio kilogramos por lado, más los kilogramos de la barra. Espero que mis matemáticas no me estén fallando, pero 175 kilogramos cuando tenía 24 años. Mismo ejercicio, misma barra, misma banca, misma persona. Era aproximadamente o cerca de 9 veces más fuerte en ese ejercicio que
cuando tenía 16 años, pero ni de chiste tenía ni tengo 9 veces más fuerza. Yo para ese momento había incrementado mi masa muscular aproximadamente un 40%, que ojo, no es poco. De hecho, una persona promedio, por supuesto que hay excepciones genéticas que pueden ganar más o que pueden ganar mucho menos, pero una persona promedio bien trabajada en alimentación, en ejercicio, en descanso, a lo largo de muchos años, no meses, años, sin el uso, por supuesto, de farmacología, puede aspirar a ganar entre un 30 y un 50% de masa muscular. Y créeme que ya muy pocas personas realmente pueden llegar a ganar un 50% de su masa muscular inicial. Enfatizo, estoy contemplando población razonablemente normal, no personas que inicien con alguna enfermedad o alguna lesión o alguna circunstancia que los lleva a tener muy poquita masa muscular por debajo del esperado. Estoy pensando en personas razonablemente normales y saludables. Pueden aspirar por mucho a acercarse un 50% más de músculo después de muchos años de hacer gimnasio y de hacer prácticamente todo bien. Bueno, pues entonces yo para ese momento, si mi memoria no me falla, porque entiende que esto también estamos hablando de 10 años de esa ocasión, pues yo había ganado un 40 y tantos % de masa muscular y de fuerza 9 veces más. Entonces, solo 50% más de masa muscular en kilogramos aproximadamente, pero 900% más de fuerza. Ese es un ejemplo perfecto de cómo la fuerza muscular no es proporcional al tamaño muscular ni al incremento en estos dos fenómenos. Entonces vamos a decir tal cual los conceptos. La hipertrofia, palabra que has escuchado muchísimas veces, es tal cual el incremento en el tamaño de la célula muscular, el incremento en el tamaño de tu músculo. Eso es la hipertrofia. En ningún momento de la definición de hipertrofia se está hablando de fuerza o de potencia o de elasticidad, se está hablando simplemente del tamaño. Entonces, grandes músculos no significa necesariamente grandes ganancias en fuerza. Son conceptos totalmente distintos. Bueno, para esto entonces, ¿qué es la fuerza muscular? Capacidad de un músculo o de un grupo de músculos que ejercen tensión contra una carga. Nuevamente, en la definición de fuerza muscular no se contempla el tamaño del músculo, se contempla la capacidad de ejercer contracción o tensión contra una carga, contra un peso. Sea la gravedad, sea tu peso corporal, sea una barra con 100 kilos de peso encima y bueno, de cargar un bebé, una caja, una bolsa del mandado. Eso es fuerza muscular. Son fenómenos relacionados porque al fin y al cabo cuando trabajas hipertrofia, en el caso que quieras trabajarla, porque recuerda, no todo mundo que se para en un gimnasio está ahí para ganar masa muscular. Muchas personas normalmente sí, pero no todo mundo, ¿no? Para trabajar hipertrofia terminas también trabajando la fuerza muscular porque estás trabajando contra cargas, contra resistencias. Pero una cosa es tener un enfoque en trabajar hipertrofia y otra cosa es tener un enfoque en trabajar fuerza muscular. No se trabajan exactamente igual. Eso es muy importante. Entonces, regresando a la pregunta de mi paciente, oye, Eliel, pero ¿por qué si estoy siendo mucho más fuerte en el gimnasio que hace 4 o 5 semanas que empecé, mi masa muscular se mantuvo exactamente igual? Porque son fenómenos separados. Sí, se trabajan de manera más o menos paralela. Cuando ganas hipertrofia sueles ganar fuerza muscular y viceversa, pero no son fenómenos paralelos ni proporcionales. Inclusive, aunque no lo creas, tú podrías ganar fuerza muscular, pero perdiendo masa muscular. No estoy diciendo que es deseable en los casos, no estoy diciendo que es lo que suele pasar, pero claro, si tú estás trabajando de manera adecuada en ejercicio, porque no necesariamente tiene que ser en el gimnasio, tu fuerza muscular, si el aporte de calorías y de ciertos nutrimentos en tu alimentación no están cubriendo cabalmente ese estímulo, podrías inclusive perder algo de músculo, poco o mucho, y ser más fuerte, pero inclusive perder masa muscular. Enfatizo, no son cosas iguales. Ahora, solo como dato cultural, la fuerza de hecho es conveniente también separarla entre lo que es la fuerza relativa
y lo que es la fuerza absoluta. La fuerza absoluta es tal cual la capacidad total de mover un peso o de crear una tensión, ¿no? Entonces, un récord mundial de sentadilla absoluto es la persona que ha sido capaz de hacer una sentadilla con la mayor cantidad de peso total. Punto. Sin importar si pesa poco, si pesa mucho, me estoy refiriendo a la persona que lo está haciendo, sin importar si pesa 120 kilos, si pesa 90 kilos o si pesa 140 kilos. Es la persona que sea capaz de mover esa carga en sentadilla en la mayor cantidad. Esa es la fuerza absoluta, punto. ¿Cuánto? Máximo, ya. La fuerza relativa es cuando se hace una relación, de ahí viene obviamente lo relativo, entre la carga que se está moviendo, siguiendo el ejemplo de la sentadilla, la carga que se está utilizando en la sentadilla, pero en relación al peso corporal de la persona. Entonces, usando simplemente números para temas didácticos, imagínate que una persona que pesa 100 kilogramos es capaz de hacer una sentadilla con 300 kilogramos totales. Números bastante serios, por cierto. Bueno, pues esa persona que está cargando 300 kilos está cargando 3 veces su peso corporal total. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora imagínate una persona que pesa 50 kilogramos, pero está cargando 200 kilogramos en sentadilla. En este ejemplo, la persona de 50 kilogramos está cargando 4 veces su peso corporal. Entonces, la persona del primer ejemplo que pesa 100 kilogramos y que es capaz de hacer sentadilla con 300 kilos, su fuerza absoluta es mayor, está cargando 300 kilos. Pero la persona que pesa 50 y que está cargando o haciendo sentadilla con 200 kilos, de manera absoluta es menos fuerte, pero de manera relativa es mucho más fuerte, porque está cargando 4 veces su peso corporal. Entonces, inclusive dentro de la fuerza, ahí es importante saber si se está evaluando, en el caso que se evalúe, o se está hablando de fuerza absoluta o de fuerza relativa. Y esto lo puedes ver de manera bastante clara, por ejemplo, en competencias de halterofilia, ¿no? En halterofilia, si te fijas en los pesos, en las categorías de peso inferiores, por llamarlo de una manera, en la que hay límite de peso, suelen ser deportistas que se ven mucho más definidos. Tú le ves grandes músculos y normalmente bastante definidos. Pero ya en la categoría libre, ¿no? En absoluta, donde no hay límite de peso corporal del deportista, cargan normalmente mucho más peso que las otras categorías, pero suelen ser personas que no están tan definidas. Inclusive es habitual que tengan hasta cierta prominencia de abdomen y cierta cantidad de grasa corporal. ¿Por qué? Porque a ellos, como no les interesa llegar o estar debajo de un peso corporal total porque el mismo deporte o la categoría no se los exige, pues al fin y al cabo no se preocupan tanto por esa parte con tal de cargar el mayor peso posible. En cambio, las categorías inferiores que tienen un límite para poder participar en X categoría de peso, tienen que cuidar su grasa corporal, suelen estar más definidos y no cargan tanto peso como el absoluto, pero de manera relativa muchas veces sí son más fuertes de manera relativa. Como dato cultural, la última vez que revisé, puede ser que ya no estoy actualizado en ese dato, pero el récord mundial de sentadilla absoluta me parece que está en 593 kilogramos totales, cerca de 600 kilogramos. Enfatizo, si ya alguien lo batió, no lo sé, pero bueno, es una animalada de pesos, o sea, cerca de 600 kilos en sentadilla. Son las cosas que realmente son prácticamente, yo diría que sobrehumanas. Entonces, ¿quién es más fuerte? Esta persona del récord mundial de cerca de 600 kilogramos, al menos en sentadilla, de 600 kilogramos en sentadilla, o un fisicoculturista también elite. Pues la persona que es capaz de cargar casi 600 o 600 kilogramos en sentadilla. Oye, ¿tiene los músculos tan grandes como el fisicoculturista profesional? Pensando también en categorías elite y personas en niveles absolutos, seguramente no. Oye, ¿está definido? Seguramente no. ¿Por qué? Porque son trabajos distintos cuando tienes un enfoque de hipertrofia y un enfoque de fuerza. Ok, vámonos a otro concepto que también es muy común que haya un poquito de confusión, que es la resistencia muscular. Defino: capacidad de los músculos para empujar, levantar o tirar de un peso determinado durante un periodo de tiempo. Una persona con una gran masa muscular no significa que tiene una resistencia muscular. Y tampoco quiere decir que no la tenga, depende obviamente cómo esté trabajando. Pero esta dinámica que muchas veces se ubica,
que una persona con un gran desarrollo muscular a nivel visual, con grandes músculos, significa que per se va a tener un buen desempeño en casi cualquier actividad física o ejercicio o deporte que practique, simplemente es falsa. Y el ejemplo perfecto para evaluar la diferencia, al menos a nivel de tierra, digamos, entre la resistencia muscular, que enfatizo es la capacidad de empujar, levantar o tirar peso durante cierto periodo de tiempo, la diferencia de eso respecto a únicamente la fuerza como tal, es ver deportistas elite en distintas disciplinas. ¿Quién tiene más músculo en tamaño? Retomemos el ejemplo del fisicoculturista. Un fisicoculturista profesional, por supuesto estoy hablando, o serio, o un maratonista igual profesional. No hay pierde. Por supuesto que en kilogramos tiene mucho más músculo un fisicoculturista o un deporte de potencia, como inclusive un velocista de 100 metros planos, que un deportista de fondo en resistencia con un maratonista o un ultramaratonista. ¿Por qué? Porque otra vez, el tamaño muscular no es lo mismo a resistencia muscular. La fuerza muscular no es lo mismo a resistencia muscular. Son fenómenos, conceptos, habilidades, características, cualidades distintas, siempre relacionadas porque estamos hablando de capacidades físicas, pero no iguales. Vámonos a otro concepto. Potencia muscular. No saben cuántas veces he visto personas que quieren ser potentes en su deporte o en su actividad física o ejercicio, y cuando los veo trabajar en el gimnasio están trabajando constantemente hipertrofia. El mundo vuelto de cabeza. Enfatizo, yo no soy entrenador, lo voy a decir, entonces no me hagas preguntas como tal de entrenamiento, porque aunque tengo idea del tema por a lo que me dedico y los años que he practicado algunos distintos deportes y demás, pues al fin y al cabo termino teniendo algo de conocimiento en esa parte, pero no soy experto, ni pretendo serlo, ni pretendo meterme al área del entrenamiento, ¿no? Cada quien en su área. Bueno, pero entonces es muy común que vea personas que están buscando ser potentes o están buscando ser lo más fuertes posibles, y el entrenamiento que llevan a cabo en el gimnasio está enfocado a la hipertrofia. Ojo, yo sé que en un programa adecuado de entrenamiento suele haber fases, y entonces en un programa de entrenamiento, aunque sea para un deportista de resistencia, puede haber periodos en los cuales se esté trabajando ganar masa muscular, la hipertrofia, y otros periodos en los cuales esté enfocando en la resistencia, y otros periodos en los cuales esté enfocado en la potencia, y bueno, bla, bla, bla. Pero es muy común que personas sin asesoría o con mala asesoría, que quieren ser muy potentes o quieren ser muy fuertes, hagan las rutinas clásicas, y yo sé que aquí voy a sobresimplificar las cosas, de 4 series de 10 repeticiones. No estoy diciendo que eso esté mal, para un concepto de hipertrofia en general es adecuado usualmente. Pero eso de 4 de 10 así, en una ejecución lenta de 2 segundos en la parte excéntrica y 2 segundos en la parte concéntrica, etcétera, etcétera, no me voy a poner más técnico en esa parte, es más enfocado a un tema de hipertrofia, no de fuerza, no de potencia. Entonces, ¿qué te vas a encontrar con esa persona que después de 6 meses estuvo haciendo rutinas para hipertrofia porque lamentablemente creyó que es lo mismo y que el gimnasio siempre va a mejorar el desempeño deportivo solo porque es gimnasio? Pues puede terminar con unos músculos enormes, probablemente muy estéticos, pero cuando lo traslada al campo, cuando lo traslada a la pista, cuando lo traslada a algún ejercicio, puede ser que sea inclusive menos potente y tal vez sí más fuerte, pero no tan fuerte como hubiera sido, por estar confundiendo trabajos de distintas capacidades. La potencia muscular, porque no la había definido, es la capacidad de los músculos de contraerse venciendo una resistencia, pero ojo aquí, a cierta velocidad. La potencia muscular es la aplicación de fuerza, pero en relación al tiempo. Entonces, nuevamente, puedes tener una persona con grandes músculos, pero que no sea capaz de implementar o de aplicar fuerza a grandes velocidades. Entonces, puede ser muy musculoso, tal vez fuerte, pero nada potente, ¿va? O podría ser una persona muy potente, ser capaz de implementar grandes cantidades de fuerza en cortos periodos de tiempo, muy potente, pero no tener mucha hipertrofia, ser relativamente delgado o con relativa baja masa muscular. Enfatizo, la potencia muscular es distinto a la hipertrofia, distinto a la fuerza, se trabajan de manera distinta, siempre hay una relación entre todos, pero no son lo mismo.
Un ejemplo perfecto de deportistas de gran potencia son en sí los de halterofilia. A ver, agárrate 200 kilos en el piso y levántalos por encima de tu cabeza en un solo movimiento. Pocos ejercicios son tan potentes como eso. Una implementación animal de fuerza en milisegundos. Es ¡pum! Lo tienes arriba de tu cabeza. Entonces, un fisicoculturista, que ojo, yo no estoy atacando a los fisicoculturistas, su objetivo es tener grandes masa muscular en cierta estética bajo sus paradigmas y evaluaciones. Pero un fisicoculturista no está buscando ser potente, está buscando tener cierta estética y cierto tamaño y simetría en su masa muscular, lo cual está perfecto, pero no es potencia. Como un deportista serio que se dedica a la halterofilia, por ejemplo, no está buscando per se tener grandes músculos, que normalmente van alineados, sino ser muy potente y ser capaz de mover en sus ejercicios grandes cantidades de peso corporal, de peso total, perdón. Otro ejemplo perfecto de potencia son deportistas que ya mencioné, son los velocistas. Un velocista serio de 100, 400 metros, de 400 metros planos es mucho menos resistente que un deportista de fondo, pero mucho más potente. Entonces, si en tu entrenamiento no tienes claro qué es lo que estás buscando, puedes terminar trabajando, lamentablemente, la hipertrofia muscular queriendo ser más potente, o trabajar hipertrofia muscular queriendo ser más resistente. Debes tener bien claro los conceptos y con una buena asesoría que obviamente tu plan de entrenamiento esté enfocado en esa parte. Otros conceptos, ya igual que se tienden a confundir. Yo sé que para la población general no suelen ser tan relevantes, no porque no deberían serlo, pero en general la conversación pública no suele estar en esto, lamentablemente. A la población general, yo sé que si eres un entrenador, un deportista serio, un personal profesional en cualquier deporte, va a decir, ¿cómo no? Eso es bien importante, yo me la paso hablando de eso. Pero tú eres un profesional. Personas a pie normalmente no están hablando tanto de esto. Que es la flexibilidad y la elasticidad. Igual he escuchado muchísimas veces que los usan como si fueran sinónimos y no lo son. La flexibilidad, hablando en un contexto obviamente de aptitudes físicas y del músculo, es la capacidad de los músculos de adaptarse mediante su alargamiento a distintos grados de movilidad articular. Sé que es una definición un poco ahí revuelta y extensa, pero es eso, adaptarse mediante su alargamiento al movimiento articular. Un músculo y una persona flexible es capaz de adaptarse a los grados del movimiento articular alargando el músculo como tal. Esa es la flexibilidad. Y la elasticidad es la capacidad de un músculo para elongarse sin sufrir daños estructurales y recuperar su forma y posiciones originales. Son conceptos que sí son parecidos, van muy relacionados, irremediablemente relacionados, pero no son lo mismo. Entonces, una cosa es la flexibilidad y otra cosa es la elasticidad. Bien, ahora, un error muy común que también veo es que las personas creen, lamentablemente, que el trabajar fuerza o, más específicamente, trabajar pesas significa sacrificar flexibilidad y significa sacrificar elasticidad, y nada más lejos de la realidad. No tienes o no sacrificas per se la flexibilidad y la elasticidad cuando trabajas fuerza con trabajo de pesas, que es lo más habitual, que enfatizo que no es la única forma ni por cerca de trabajar fuerza muscular. Lo que pasa es que, nuevamente, si tú te la vives haciendo rutinas de hipertrofia, que enfatizo, no estoy diciendo que esté mal. Si lo que tú quieres es ganar fuerza muscular y no te importa si eres o no potente, no te importa si eres resistencia, no te importa si eres flexible y elástico, pues trabaja hipertrofia, pues es tu tema. El tema es cuando una persona quiere ser flexible, mantener elasticidad, ser potente o ser resistente y lo único que trabaja es la hipertrofia. Entonces, al final va a terminar, sí, teniendo muy poca flexibilidad, por ejemplo, pero no por hacer pesas, sino por un trabajo incompleto y solo estar trabajando hipertrofia y no estar trabajando la flexibilidad. Si una persona con gran masa muscular no es potente, no es porque creó masa muscular, es porque no trabajó la potencia. Como lo mismo, una persona puede ser muy resistente y ser capaz de correr durante 3 horas para completar un maratón, tener una muy buena resistencia, pero ser poco flexible.
Entonces quiere decir que correr afecta tu flexibilidad per se o que le empeora y tu elasticidad. No, pero si nunca trabajas la flexibilidad y nunca trabajas la elasticidad, pues ¿qué esperas? No vas a ser flexible ni elástico. Como lo mismo, si te la pasas corriendo y dices, ¿sabes qué? Está bien raro. Yo me la paso corriendo 2 horas todos los días y no tengo los músculos enormes. Porque estás trabajando la resistencia, no la hipertrofia, no hay más allá. Pero debes tener bien claro los conceptos y que se trabajan de manera distinta y que depende de lo que tú estés buscando, tienes que trabajar más o menos ciertas áreas, ¿no? Poniendo un ejemplo concreto. ¿Quién crees que es más potente? ¿El récord mundial de sentadilla, ¿no? De sentadilla absoluta, o un jugador profesional de fútbol americano? Potente, seguramente el jugador de fútbol americano. Te aseguro que un jugador de fútbol americano, aunque son tremendamente fuertes los profesionales, no se van a acercar al récord mundial de sentadilla en fuerza absoluta. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es una aplicación de fuerza muy rápida, una gran fuerza aplicada en un corto tiempo y ser muy potente. La persona del récord mundial de sentadilla lo que interesa era mover una vez, no importa qué tan lento o qué tan rápido, esa carga de peso. Y tan. El liniero ofensivo de fútbol americano va a hacer una jugada, dura 5 segundos, va a descansar 1 minuto y otra jugada y otra jugada y otra jugada con una persona encima que también se le viene encima, ¿no? Que se le viene de frente. Bueno, ¿quién crees que es más resistente? Un deportista profesional de halterofilia, ¿no? Que son muy potentes y ganan y mueven grandes cargas de peso en poco tiempo, o un triatleta profesional, alguien que se dedica a hacer constantemente Ironmans, ¿no? Ya competencias de más de 10 horas. Bueno, elite, menos de 10 horas, ¿no? Pero digamos que muchísimas personas más de 10 horas en un Ironman. ¿Quién es más resistente? Pues la persona que hace Ironman o la persona seria que hace Ironman y no el de halterofilia. ¿Quién está bien o mal? Los dos están bien porque están trabajando capacidades distintas o tienen prioridades en capacidades distintas. ¿Quién es más resistente? Vamos a poner ahí, sumar un poquito la dificultad entre comillas. ¿Un nadador de 50 metros libre o una nadadora de aguas abiertas de 10 kilómetros? ¿Quién es más resistente? Los dos son nadadores o nadadoras, solo que uno su especialidad es hacer competencias que duran solo unos cuantos segundos, 50 metros, o una que va a estar durante 10 kilómetros nadando. Pongo en aguas abiertas porque normalmente por la distancia este tipo de competencias se dan en aguas abiertas, obviamente. ¿Quién es más resistente? Pues obviamente la que nada 10 kilómetros. ¿Quién es más potente? Te aseguro sin lugar a dudas que la persona que compite en 50 metros de nado libre, porque son, aunque sea la misma actividad, son enfoques totalmente distintos. Bueno, pues con eso termino. Solo te voy a dar un dato muy concreto porque enfatizo esta idea que le hace mucho daño a muchísimos deportistas amateurs de creer que las pesas te ponen tronco y que si tú corres no debes trabajar fuerza, que enfatizo, el trabajar pesas es una forma de trabajar la fuerza, pero no es ni por cerca la única. Te doy un dato concreto. Un buen trabajo de pesas, y enfatizo, un buen trabajo de pesas. Si te vas a poner a trabajar hipertrofia, cuando no estás buscando hipertrofia, sino fuerza o potencia o resistencia, pues bueno, es otra historia. Un buen trabajo de pesas puede mejorar hasta en un 8% tu carrera. ¿Qué tanto es 8%? Ya creo que esta estadística la he dado en algún momento, pero en deportistas de elite, en deportes de resistencia como maratones o triatlones, la diferencia de tiempo entre el número 1 y el número 3 suele ser de menos del 1%. Claro que en una competencia de 2 horas o de 8 horas, ese 1% se puede traducir en varios minutos, pero menos del 1%. Y te estoy diciendo que con un adecuado trabajo de pesas, tu rendimiento en carrera puede incrementarse hasta en un 8%, cuando a nivel elite diferencias de menos de 1% puede darte la medalla de oro o inclusive dejarte fuera del medallero, ¿no? de las tres carreras. Por supuesto, poner la fuente de esto. Y entonces, para terminar, solo siendo muy concreto, es mentira que las pesas te hacen tronco per se. Si tú haces un mal trabajo de cualquier ejercicio, pues bueno, vas a terminar con aptitudes que no estás buscando, ¿no? Como dedicarte a hacer hipertrofia cuando tú lo que quieres es ser muy potente,
Entonces, el trabajo de pesas te vuelve o no te vuelve potente, o más bien que estás trabajando algo distinto. Si tú trabajas pesas y también trabajas tu flexibilidad y tu elasticidad, no tendrías por qué ponerte tronco. Pero si no lo trabajas, pues ¿qué te voy a decir, no? No es como que estar sentado en el sofá sea trabajar elasticidad y flexibilidad, ¿verdad? Es mentira que quien tiene grandes músculos es más fuerte, más potente o más resistente. Depende cómo esté trabajando. ¿Bien? Es mentira que un deportista serio tiene que sí o sí tener grandes músculos y o estar muy definido. Son fenómenos distintos que tienen muchísimas, son multifactoriales. Pero esta idea que cualquier persona con grandes músculos y o muy definido es buen deportista o va a tener buen desempeño en un deporte es totalmente falso. Claro que hay una correlación, pero directamente no es proporcional. Es mentira que las pesas es la única forma de trabajar fuerza. Entonces, ¿esto por qué lo dejo claro? Porque en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, desde un niño hasta una persona de tercera edad, inclusive postradas, con ya capacidades reducidas, siempre se tiene que estar trabajando la fuerza. Y eso no significa que tomes a tu abuelito de 75 años y que lo lleves a un gimnasio y lo pongas a hacer sentadillas con 300 kilos. No, simplemente ejercicios en tu casa con el peso corporal, eso ya es trabajo de fuerza. Reitero, no es el tema de hoy, no es mi expertise, pero es importante dejarlo claro. Bueno, pues me despido, espero que te haya sido útil, que te haya despejado algunas dudas que muy probablemente tú ni sabías que tenías por estar confundiendo aptitudes y definiciones en el tema del ejercicio y la fuerza muscular, y el músculo. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Hasta luego.